¿Cómo te va, estudiante? Esta es una clase virtual de matemática que voy a tocar el tema de divisibilidad, o sea, cuando un número es divisible por otro. Para repasar divisibilidad necesitamos recordar, repasar todos estos temas. Son definiciones, conceptos. El primero que puse acá en el marco teórico, le digo porque el marco teórico para mí me ayuda a definir es todo lo que sé y lo que no sé del tema en este caso divisibilidad. Todo lo que sé y lo que no sé. Lo que debería saber es esto, ahora puede que no lo sepa. Todo esto debo saber. Ahora, ¿lo sé? Entonces yo puedo decir, a lo mejor sé 4 conceptos y los otros no. ¿Y qué hago? Bueno, los que sé están, los que no, los busco, me asesoro, los escribo, los tengo a mano para poder utilizar. No hace falta que me los memorice todavía. Si me los memorizo, lo único que voy a lograr es mayor velocidad para resolver el tema. Si no, voy a tener que ir al apunte, revisar y recién aplicar. Vale lo mismo. El tema es tranqui, ¿no? Bien. Uno de esos conceptos es múltiplo. ¿Qué significa que un número sea múltiplo de otro? Significa simplemente que están en la tabla de ese número. ¿Cuál es un número múltiplo de 2? Los que están en la tabla de 2. ¿Cuál es un múltiplo de 100? Los que están en la tabla del 100. ¿Cómo la tabla del 100? ¿Sí? 100 por 1, 100. 100 por 2, 200. 100, 200, 300, 400, etc. Son múltiplos de 100. ¿Por qué? Porque están en la tabla del 100. ¿Cuándo un número es divisible por otro? No hay que confundir divisibilidad con solamente la división. Todos los números, y escucha bien, todos los números se pueden dividir. Todos. Se dividen, todos. Lo que sucede es que el resto de la división puede ser 0 o puede ser distinto de 0. Si la división, si en esa división el resto es 0, decimos que el dividendo es divisible por el divisor. ¿Te acordás de eso? Te lo voy a escribir, mira. El dividendo era el número que voy a dividir. Se llamaba dividendo. Lo dividimos por el divisor. Por el divisor. ¿Y esto qué nos da? El resultado de la división se llamaba cociente y lo que nos sobra o no, acá es el resto. Este es lo importante. Si el resto es 0, decimos que el dividendo es divisible por el divisor. Si el resto no es 0, lo que podemos decir es que no son divisibles. Pero todos se pudieron dividir. Eso es lo más importante que tenés que tener en cuenta. ¿Qué significa que un número sea factor de otro? ¿O qué significa que los números sean factores? Son los elementos de la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 3 igual a 6. Estos dos números son los factores que se multiplican. Son los elementos de la multiplicación. Y el resultado de la multiplicación se llama producto. Por eso algunas veces directamente le decimos a la multiplicación, le decimos producto. Este es el motivo. Entonces estos son dos factores, acá hay dos factores, puede haber 3, 4, 5, etc. Y el resultado. ¿Está? Entonces acá tenemos factor y producto. ¿Cuándo el número es primo? Volvemos al tema de divisibilidad. Un número es primo cuando solamente es divisible por el 1 y por sí mismo. Por ejemplo, el 23 es un número primo. ¿Por qué? Porque es divisible por 1 y por 23. O sea, la única forma que al dividir acá y acá me dé 0 es que acá haya un 1 o el 23. Si yo tengo otro número acá que no sea el 1 y el 23, digo que el número no es primo. Por ejemplo, el 4. El 4 al dividirlo por 2 me da 2 y 0. Es divisible por 2. El resto da 0. Pero fíjese que es divisible por 1, por 4, pero también por el 2. Este número no es primo. ¿Está claro? Cuando hablamos de exponente, cuando hablamos de un exponente o no, me quedó el borrador para ver. Cuando decimos que el número tiene exponente, el exponente está referido a la potencia. Yo tengo que la potencia
que tiene un número base, la base de la potencia, y esta base está elevada a una exponente. A una exponente. Este es el exponente, es el número que está indicándome cuántas veces debo multiplicar la base por sí misma para obtener el resultado. Te lo digo rápido porque lo has visto, si no está en los apuntes. Muy bien, ¿y qué significa que sea común? Cuando yo tengo factores primos que al factorizar un número estén en ambos números. Eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. El tema de divisibilidad es este. Para calcular el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor o el divisor común mayor, como lo quieras decir, es aplicar todo esto. Y básicamente, primero que nada, tenemos que saber reglas importantes. La primera regla que va a salir ahí en la pantalla es la de divisibilidad. La de 2 por 3 y por 5. Te las voy a decir rápido. Están escritas acá. Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par. Y las cifras pares son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Todo lo que termina en esos números es divisible por 2. ¿Qué quiere decir divisible? Que al hacer esa división del número por 2, el resto me da 0. Cuando un número es divisible por 3, es cuando la suma de las cifras da 3, 6 o 9. 3, 6 o 9. Por ejemplo, mire este número. 123. ¿Es divisible por 3? Uno puede decir, no es termina. Tengo que sumar estas cifras. O sea, tengo que hacer esto. 1 más 2 y más 3. Si este resultado me da 3, 6 o 9, es divisible por 3. 3 y 2, 5 y 1, 6, el 123 es divisible por 6. ¿Sí? El 12 es divisible por 3, sí, porque 2 más 1 es 3. Pero vos te lo acordás de memoria por la tabla, 3 por 4, 12. ¿Estamos? Sí es divisible. Entonces lo importante en la divisibilidad de 3 es sumar las cifras, y si el resultado me da 3, 6 o 9, digo que es divisible. Y finalmente, ¿cuándo un número es divisible por 5? Cuando termina en 0 o 5. Esas reglas sería bueno que las aprendas de memoria para tener mayor velocidad, no para que sepas más. Porque vos podés tener idea de cuál es el tema y buscas después la tabla y listo. Pero si no tenemos ni siquiera la idea, no vamos a saber ni buscar. Bien, sabiendo esas reglas, más qué es el MCM y qué son el MCD, vamos a operar ahora. ¿Qué es el MCM? Ahí también en la pantalla va a salir. Producto de los factores primos, comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Todo lo que dijimos acá está en la definición. Máximo común divisor. Producto de los factores primos, comunes, elevados al menor exponente. Al menor exponente. Si nos dicen calculen el MCM y el MCD para dos números, pongámosle vamos a hacerlo más chico, el 80 y el 45, pongámosle. ¿Se acuerdan de ese tema? Era poner la raya así y empezar a aplicar las reglas de divisibilidad. Yo te recomiendo que las apliques en orden. 2, después sigo con el 3 y después sigo con el 5. El 80, ¿es divisible por 2? Sí, termina en cifra par, es 0. Entonces lo divido por 2. 80 dividido 2 es 40, o la mitad de 80 es 40. Lo mismo para el 40, sigue siendo divisible por 2, me da 20. Sigue siendo divisible por 2, el 20, porque termina en cifra par. Esto me da 10. 10 sigue siendo divisible por 2, lo divido por 2. Y acá también tengo que parar porque ya no da divisible por 2, no termina en cifra par. El 5 no es par. ¿Es divisible por 3? No, el 5 no está en la tabla del 3.
Es divisible por 5, obviamente. Yo te hago todo el proceso para que lo aprendas. 5, y acá me da 1. Y acá también podríamos hacer así, que dé 1. Pero es redundante. Pero acordate que esto sí existe. Ya vas a ver por qué. Te hago una pregunta después de ese tema. El 45 de la misma forma. ¿Es divisible por 2? No. ¿Por qué? No termina en cifra par. No termina en 0, en 2, 4, 6, 8, no termina. Entonces no es divisible por 2. Entonces será por 3. Si la suma de las cifras da 3, 6 o 9, es divisible por 3. 5 más 4 es 9, es divisible por 3. Entonces, empiezo con el 3. ¿Cuánto es 45 dividido 3? 15. El 15 sigue siendo divisible por 3. 5 más 1, 6. Sumando las cifras, me da 6. Sigue siendo divisible por 3. Y lo mismo, acá el 5 ya no es divisible por 3, pero sí sabemos, lo vimos acá, que es divisible por sí mismo. Y también el 1 es por sí mismo y daría 1. Esto existe, que yo no lo anoto, pero sí existe. Después vas a decir por qué. Bien, vamos a calcular entonces de acá. Fíjate que todo lo que está acá se llama factores primos. Todos estos que están de este lado, desde la raya, estos que están de este lado son los factores primos. O sea, se dice que hemos descompuesto el 80 en sus factores primos. Hemos descompuesto el 45 en sus factores primos. Lo enfermamos y se lo descompuesto. Bueno, fíjate que acá se repite el 2, se repite 4 veces. Podemos sintetizarlo en forma de potencia. La base es 2, que es la que se repite. Y como está repetido 4 veces, esto me va a dar 2 a la cuarta. En cambio, este no se repite y este tampoco. El 45, fíjate que el 3 está repetido 2 veces. Podríamos escribirlo como forma de potencia. Y ahora trabajamos acá el MCM y el MCB. El MCM era el producto, o sea, la multiplicación de los factores primos comunes y no comunes. Si yo los sintetizo acá abajo, tengo 2 a la cuarta por 5, y acá tengo 3 al cuadrado por 5 y por 1. ¿Por qué no se escribe el 1? Porque en la multiplicación es el elemento neutro. Yo te lo escribo para que no te lo olvides. Acordate que siempre está. Entonces, factores comunes. Entre este grupo de factores primos y estos factores primos que son del 80, ¿hay alguno común que esté en los dos lados? Fíjate, el 2 está acá, pero acá no, o sea, no es común. El 5 está acá, ese sí es común. El 3 es no común, está acá solamente y no está acá. El 1 es factor común. Entonces, factores comunes serían el 5 elevado al mayor exponente. Acá no hay problema porque en los dos lados está elevado a la 1. Y el 1 igual. Que no hace falta que lo ponga, pero te lo voy a poner. Y también los factores no comunes. 2 y el 3. Elevados al mayor exponente. En este caso, el 2 está elevado a la cuarta y el 3 está elevado al cuadrado. Resolviendo esta multiplicación tengo el MCM. El MCD son solamente los factores comunes. Y ya habíamos visto acá arriba que el común era el 5 y el 1. Por lo tanto, acá es 5 por 1. 5. Este es fácil de calcular. El otro a lo mejor hay que usar calculador. Ese es el método que vos tendrías que seguir para calcular el MCM y el MCB.